nos cubre aquí. El cielo se acerca, nos viene a inundar, y lo imposible se hace real. ¿Lo crees? Y lo imposible se hace real. Muy bien. Bueno, bendiciones, shalom para todos. Bueno, les pedimos disculpas porque en un principio íbamos a transmitir a las 12:45 horario de aquí de Miami. Tuvimos una serie de problemas, se nos complicó un poco, sí, poder transmitir. Y bueno, el enemigo se levanta. Si bien, como, bueno, ya he repetido esto en otro programa, en otra transmisión, si bien uno ora, si bien uno cubre esta transmisión, ¿no? Cubre el servicio de internet, la conexión, hasta el servicio eléctrico. A ver, hay que ponerse a pensar en todos los aspectos y orar, pidiéndole al Padre que cubra toda esta transmisión, todo este mensaje. Siempre que se trata del mensaje de la palabra del Señor, como dije el otro día, ¿no? Podemos quizás ver una película, ¿sí? Quizás queremos descargar, no sé, un juego de video,
realmente yo no sé qué decir ahora porque el padre Yahweh me ha cambiado tanto que prácticamente no miro películas. Si antes jugaba videojuegos, ya no lo hago hace mucho tiempo. Entonces no tengo muchos ejemplos que dar. Pero cuando se trata de algo que no es la palabra de Dios, estoy teniendo un retorno, mejor me saco el auricular. Cuando se trata de algo que no tiene que ver con la palabra de Dios, cuando se trata de algo que más bien nos va a distraer y llevar para otro lado, realmente en esos casos no hay problemas. ¿Por qué? Porque el enemigo, a ver, donde nadie le tira piedras a un árbol que no da fruto. ¿Sí? El enemigo no necesita hacer absolutamente nada contra alguien que ya tiene controlado. El enemigo no necesita hacer nada contra alguien, ¿sí? Que ya le abrió puertas, muchas puertas, ¿sí? De pecado, de rebeldía, ¿no? Hay hoy en día más que nunca, el amor, ¿sí? El amor de muchos se enfriará, ¿sí? Como nos dice en Mateo 24:10, ¿sí? El amor de muchos se enfriará, se traicionarán, se odiarán, ¿sí? Que muchos se apartarán de la fe, eso lo estoy viendo mucho eso en este tiempo. Personas cercanas, conocidas, que han estado en el ministerio toda su vida, eran personas que quizás uno no iba a la reunión, ¿sí? Al servicio de ese día, o quizás uno a veces no iba a varios servicios, porque eso puede pasar también. Y esa persona era fiel, firme, en todos los servicios. Y hoy lo vemos totalmente perdido, ¿no? A esa persona. Y vemos muchas personas o hermanos en la fe, que sabíamos que tenían un comportamiento intachable, que eran fieles, serviciales, ¿sí? Ujieres, líderes, ministros. Realmente es impresionante lo que está pasando con el pueblo de Dios, ¿sí? Yo siempre que hablo de estas cosas nunca voy a decir que soy un ejemplo. Yo no soy ejemplo de nada, ¿sí? Soy imperfecto, me equivoco, tengo muchas cosas que arreglar, como cualquier siervo de Dios, como cualquier hijo de Dios, como cualquiera que quiere limpiarse todos los días, porque eso es la santidad, que cada día puedas ir dejando ese pecado. Por eso el apóstol Pablo decía, ¿sí? Cada día muero, ¿sí? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Entonces, él decía, golpeo mi cuerpo y lo someto, ¿sí? Él tenía que morir a los pecados de su vida pasada. Él tenía que dejar, él perseguía a los cristianos, los mataba, hacía cualquier tipo de barbaridad, Pablo, ¿no? Pero de eso se trata, sin irnos por las ramas, no quiero expandirme demasiado. De eso se trata la santidad. Básicamente se trata de eso, de que nos vayamos limpiando todos los días, que todos los días vayamos renunciando a un pecado, ¿sí? A algo que nos tenía atado hace muchos años, ¿sí? Que todos los días vayamos dejando algo atrás, en el pasado, que ese algo quede enterrado, ¿sí? Que no volvamos a cometer ese pecado, no volvamos a caer en eso, ¿sí? Si mentíamos, dejemos de mentir, ¿sí? Si tomábamos alcohol, dejemos de tomar alcohol. Si nos poníamos borrachos y estábamos tirados en una esquina, o de fiesta en fiesta, ¿sí? De parranda, si hacíamos eso como algo habitual, como algo común, como algo que es moneda corriente en nuestras vidas, que lo podamos dejar. Eso es santificarse, ¿sí? Eso es santificarse. No va a ser yo sé que no es la primera vez que digo esto, pero tampoco va a ser la última, porque el pueblo necesita aprender, ¿sí? Hay que hablar la palabra de Dios de una manera que lo entienda cualquier persona, ¿sí? No complicarla demasiado, o no hablar la palabra de una manera como si fuera para las personas que están dentro de la misma, ¿sí? Del mismo servicio, de la misma congregación, del mismo ministerio, o los mismos hermanos. Eso es lo que quiero decir. No hablar la palabra como si fuera siempre para otros hermanos, como si fuera siempre para alguien que está en la fe de toda la vida, sino para aquel que no conoce, ¿sí? Porque acá el Señor nos dijo,
en Mateo 24:14 dice: y este evangelio del reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. Entonces, este evangelio sí, o sea, tiene que ser predicado, ¿sí? Tiene que ser explicado, no solo predicado, sino explicado, porque no podemos simplemente leer la palabra sin dar entendimiento de esa palabra, ¿sí? Nosotros tenemos que lograr que la persona que esté recibiendo el mensaje lo entienda, no simplemente lo escuche y salga de ese lugar. Bueno, porque eso estuvo pasando mucho tiempo. Uno iba al ministerio, al servicio, escuchaba un mensaje, ¿sí? Dentro del servicio era alguien ejemplar, excelente, muy amable, muy atento, pero llegaba a la casa, maltrataba a la esposa, maltrataba a sus hijos, insultaba, se comunicaba de una manera que no se tenía que comunicar, ¿sí? O era todo lo contrario, era ser obediente, hacía una doble vida, ¿no? Como eso ha pasado mucho eso, y sigue pasando mucho eso. Así que bueno, no, por algún motivo el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, me llevó a hablar esto. Realmente nunca yo tengo pensado lo que voy a hacer, jamás, porque no, yo sé, siempre lo aclaro, yo sé que sin el Espíritu Santo yo no puedo hacer absolutamente nada. Y partiendo desde este principio de estar frente a una cámara, que es algo que yo ya había aclarado en aquellas primeras transmisiones, aproximadamente febrero o marzo, que esto era algo realmente difícil para mí, ¿sí? Que yo he hablado también, he comentado muchas veces que me identifiqué mucho y bueno, no sé si hoy podemos decir que me identifique, sí, podemos decirlo, yo creo que podemos seguir considerándolo, que me sigo identificando con el profeta Jonás, porque en principio Dios me llamó, el Padre me había llamado, me había dado una tarea, una asignación, yo me atemoricé, me asusté, me intimidé, me sentí intimidado y no quise tomar esa tarea, no quise cumplir con lo que el Padre me había llamado, pero luego ese miedo se fue. Luego el Padre me dio las herramientas, me instruyó, me preparó, ¿sí? Me dio todo lo que yo necesitaba para poder hablar la palabra, ¿sí? Así que bueno, a ver si ¿se está escuchando bien? Bien, perfecto, bueno, vamos, toda la gloria sea Yahweh. Seguimos, vamos a subir un poquito más el volumen. Bueno, estoy viendo que no hay música, vamos a poner un poquito de música de fondo. Ok. Bien. Bueno, entonces vamos a empezar con el tema que habíamos dicho, el tema que hablaríamos. Bien. Bueno, hace unos días yo grabé un video. Bueno, estaba en la calle, ¿no? Esto que voy a decir es un paréntesis, ¿sí? Vamos a hablar eso, que va a ser un paréntesis de esto que venía hablando, que había hablado en ese video, y vamos a mencionar algo, ¿sí? Bendiciones, madre, veo que está ahí conectada, bendiciones. Vamos a hablar, a volver a lo que habíamos hablado, ¿sí? Un poquito, referido a todo lo que está pasando en este tiempo, en este momento, con terremotos, ¿sí? Con inundaciones, muchas inundaciones se está viendo, más o menos para enero, febrero, o más bien marzo, cuando empezó todo esto de la pandemia. Yo, bueno, traté de hablar con todas las personas posibles, haciendo referencia a las visiones, a los sueños que el Padre nos ha dado, ¿no? Tanto a mi esposa como a mí, en los cuales vimos inundaciones. Vimos inundaciones, muchos terremotos, caída de meteoritos, tsunamis, pero en la mayoría de los casos lo que vimos tenía una relación directa con el agua, ¿sí? Con inundaciones por sobre todas las cosas. Y lo que hoy estamos viendo por sobre todo, ¿no? En cuanto a todo lo que tiene que ver con lo que está pasando en la tierra, tiene que ver con el agua, ¿sí? Inundaciones en España, inundaciones en Chile, inundaciones en México, en España. Hay varios países con tremendas inundaciones. China está siendo tremendamente castigado. Yo definitivamente creo que es castigo del parte del Padre, porque
hay nuevos virus, hay nuevas infecciones, nuevos virus que son potencialmente fuertes a epidemias y quizás pandemias también, otros virus. Ahora en Mongolia hay cuarentena, hay una cuarentena por peste bubónica. Hay muchos virus, bueno, la escritura nos dice muy clarito, no en la versión, no en nueva versión internacional, pero nos dice, en la Reina Valera nos dice que habría guerras, rumores de guerra, terremotos, pestes, en todas partes. Otras versiones, por ejemplo de la Biblia, hay otra versión de la Biblia, yo había publicado hace poquito esa versión, que dice que enfermedades contagiosas. Hay otras versiones que lo mencionan así. Y bueno, se trabó un poquito. A ver si vuelve. A ver si podemos hacer que vuelva. Ahí está. Ahí está volviendo. Ok, ahí volvió. Ok, bien. Bueno, seguimos. Venía diciendo que hay en Mongolia, se encontraron casos de peste bubónica, ¿sí? Por lo cual Mongolia está en cuarentena ahora. Hay otros virus nuevos que se están desatando en China. China está siendo castigado con caída de meteoritos, con inundaciones, con virus nuevos, juntamente con este COVID-19, con el coronavirus. Definitivamente es un juicio del Padre esto. No podemos decir que no lo es, ¿sí? No hay forma de que neguemos esto no se puede negar realmente. Y hay información, todo esto sabemos, ya lo hemos mencionado, todo esto viene del planeta Cometa 7X. Nosotros ya hablamos de esto en otra ocasión. Hay nuevos videos que mencionan también información respecto a lo que tiene que ver el polvo rojo, ¿sí? Es el polvo que trae, digamos, las dos colas que tiene el planeta Cometa 7X. Ese polvo cae penetra la atmósfera, llega a nosotros, ¿sí? Ese polvo va directo a los pulmones. Es algo que ya ha sucedido en la antigüedad, ya ha pasado. Y, perfecto, bueno, gracias madre por avisarme que sale bien. A ver, voy a alejar un poquito. Y entonces, estaban pasando esa serie de cosas, ¿no? No me quiero ir del tema, pero bueno, vamos a volver a lo que estaba diciendo. Lo que está pasando, ¿no? Los volcanes activándose, las tormentas, los huracanes, ciclones. Hay muchas cosas que están pasando en este tiempo que... no simplemente es el cumplimiento de la palabra. Yo si suelo repetir esto es para que la gente pueda ver que la palabra se cumple, ¿sí? Que no es una idea mía o que no es una idea de quien está dando este mensaje, que son pocos. Realmente son pocos los que están dando este mensaje. Hoy casi no se predica todo esto. Casi parece que no. Me parece que en vez de advertir al pueblo, mentirle no me parece que sea una buena. A ver, mentirle, cuando hablo de mentir me refiero a falsas profecías, ¿no? A profecías que van muchas veces en contra a los tiempos que bíblicamente estamos viviendo. Obviamente que yo animo y apoyo y realmente le doy la gloria al Padre por todas esas personas que hablan la palabra de Dios y dando ánimo, dando mensajes de esperanza, ¿sí? Dando la fortaleza. Yo no, digamos, lo que hago en este tiempo es simplemente, como decía en el video que transmití el otro día, ¿no? Ese vivo que hice cortito de 16 minutos. Simplemente es un mensaje de advertencia, de que nos preparemos, ¿sí? Un mensaje para que estemos listos, ¿sí? Para que nos sigamos limpiando, ¿sí? En la presencia del Padre, en la búsqueda, ¿sí? de lo que el Señor quiere que hagamos. Así que me parece que eso es bien importante
tenerlo presente, ¿sí? Bueno, no me quiero perder. Última cosita. Hay una cosa que está sucediendo ahora, o más bien hoy, una noticia, ¿sí? Realmente, estaba en Facebook estaba y vi que el evangelista Gary Lee estaba transmitiendo en vivo hablando sobre un nuevo tratado, ¿sí? Un nuevo tratado de paz, un nuevo acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Es un acuerdo, esto es algo profético, esto es algo que está en la escritura. Realmente tiene mucho peso este tipo de cumplimiento, es algo muy importante, ¿sí? Recordemos que para el mes de febrero, entre enero y febrero del año pasado, Donald Trump intentó hacer un tratado, un acuerdo de paz entre Israel y Palestina, ¿sí? De modo que Israel pudiera otorgar un espacio de tierra para que Palestina se pueda establecer allí y ser reconocida como nación, y a su vez poder llegar a un acuerdo con ese espacio de tierra que es en el cual debería estar el tercer templo, ¿sí? Donde ahí hay una mezquita islámica, y hay un templo que dicen que ascendió Mahoma, ¿sí? Una mezquita islámica y un templo, ¿sí? Hay uno de los templos se llama Al-Aqsa y otro se llama el templo de la cúpula de la roca, algo así se llama. Son dos templos que son de otras, islámico y palestino, ¿no? Vamos a decirlo así. Y en ese espacio le corresponde estar el templo del tercer templo, ¿sí? El tercer templo, para el que no sabe, debe ser construido porque recordemos que Israel, ¿sí? Los judíos, el pueblo judío, espera a su Mesías, que no es precisamente Yeshua, no es Cristo, ¿sí? Ellos rechazaron a Cristo, no lo reconocieron como Mesías, ¿sí? Y por ende ellos están esperando a otro Mesías, que ese Mesías es el Anticristo, ni más ni menos. Ellos ya han tenido contacto con él, ya han hablado, y ahora mismo se están preparando a los sacerdotes que van a, o más bien se está buscando al sacerdote, al sumo sacerdote que va a estar a cargo, digamos, de los sacrificios y demás, porque ellos obviamente que van a volver a los sacrificios. Si bien los sacrificios ya fueron, ya con la entrega de Yeshua, de Cristo en la cruz, él fue el sacrificio perfecto. Por ende, él, digamos, cuando Yeshua dijo, yo no vengo a abolir, no vengo a quitar la ley, ¿sí? No vengo a abolir la ley, sino a cumplirla. Él estaba hablando de sí mismo, de lo que significaría su entrega en la cruz. Y a su vez, cuando él dice a cumplirla, la ley, hablando de la Torá, hablando de los 10 mandamientos, él lo que estaba haciendo referencia es a cumplir los mandamientos de la Torá, ¿sí? de Moisés, de la manera correcta, no como los fariseos lo hacían, ¿sí? Yeshua, Cristo, vino para mostrar cómo realmente se cumplían esos mandamientos, no de la manera religiosa y fría que lo hacían los fariseos. Los fariseos eran, maestros de ley que solamente ellos creían tener la razón y que nadie los podía cuestionar. Ni siquiera el mismo Yeshua, ni siquiera el mismo Cristo podían cuestionarlos, porque ellos era una soberbia, una prepotencia, una arrogancia, espíritus muy feos, espíritus que condenaban todo el tiempo y juzgaban a los demás, ¿no? Cuando Yeshua nunca hizo eso, Cristo jamás hizo eso. Sino por eso él decía, no vengo a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle el cumplimiento, pero a darle el cumplimiento que realmente debería ser, ¿sí? El que debe ser, que es el que nosotros conocemos, que nosotros debemos cumplir, ¿sí? Así que vamos a... volviendo, entonces se está hablando de ese acuerdo. Vamos a ver si puedo encontrar información para leerla un poco. Veo que se está
pareciera que se está trabando un poquito. Bueno, creo que no, ¿no? Pero ahí está. Creo que no se... A ver si vuelve, porque está... Ahí vuelve. Perfecto. Entonces seguimos. Bueno, vamos a ir. Vamos a ver si encontramos un poquito de información. Quiero leer algo referido a eso, ¿sí? A ese acuerdo. Bueno, del templo ya se está hablando, hace rato que se está hablando. El templo, en realidad, tienen los mismos rabinos de Israel. Dijeron que el templo lo podían tener construido en un tramo de 7 meses aproximadamente, con la tecnología que hay hoy y la manera que hay bueno, en cuanto a lo avanzado que está todo para construir, ¿no? En cuanto a materiales y demás, en un tramo de 7 meses el templo estaría listo, estaría construido totalmente. Porque ellos realmente están anhelando eso, están anhelando poder construir ese templo, es lo que más quieren, ¿sí? Y recibir a su Mesías. Obviamente que cuando ellos reciban a su Mesías, nosotros ya no vamos a estar, ¿sí? No vamos a estar porque ya Yeshua va a venir a buscar lo que le pertenece, ¿sí? Él viene a buscar lo que le pertenece. Por eso también se le llama rapto al arrebatamiento. Si bien rapto suena como a robo, pero si hablamos de robo estamos hablando, por eso la palabra nos enseña que el Señor vendrá. Y ahora vamos a meternos de lleno al tema por el cual hoy estamos, ¿no? Que es el de Mateo 25, la parábola de las 10 jóvenes, de las 10 vírgenes, ¿sí? Por eso es que el Señor dice que vendría como ladrón en la noche, ¿sí? Así que por eso acá lo dice. Mateo 24, 42 dice, ¿sí? Dice, por lo tanto manténganse despiertos porque no saben qué día vendrá su Señor. Pero entiendan esto, si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto. Dice, para no dejarlo forzar la entrada. Por eso también ustedes deben estar preparados porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos esperen, ¿sí? Ese día será así, cuando menos lo esperemos. Entonces, por eso bueno, obviamente cuando suceda este evento, cuando se tenga lugar y cuando se dé el rapto de la iglesia, cuando se dé el arrebatamiento del pueblo de Dios, que Cristo venga a buscar lo que le corresponde, porque es de Él, y por eso es un rapto. Dice que va a ser en un abrir y cerrar de ojos. Nuestros cuerpos van a ser transformados y el Señor, ¿sí? Él dice que nos espera en las nubes, ¿sí? Dice que se va a escuchar el shofar ese día. La verdad que esto tiene una relación directa con el Espíritu Santo. Tenemos que entender que la comunión, y para que nosotros podamos ser salvos, lo que va a producir esa transformación y que nosotros podamos ser arrebatados, que podamos, porque Cristo nos espera en las nubes. Él no desciende, Él no está visible. Nosotros somos los que vamos hacia donde Él está, que es en las nubes. Entonces, lo que va a producir el arrebatamiento, lo que va a producir el rapto, va a ser el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. Por eso lo que vamos a hablar ahora, la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Si nosotros tenemos el aceite en nuestras lámparas, el aceite habla del Espíritu Santo, simboliza el Espíritu Santo, esa comunión, esa santidad, ¿sí? Mantener limpio este templo para que el Espíritu Santo esté a gusto. El Espíritu Santo no va a estar en un lugar donde hay pecado. El Espíritu Santo no va a estar en nosotros si mentimos. No va a estar en nosotros si engañamos a nuestra esposa, si estamos en alcohol, en borrachera, de fiesta en fiesta, si hablamos de chisme y hablamos mal de las personas. No va a estar el Espíritu Santo ahí. Definitivamente no va a estar ahí, ¿sí? El Espíritu Santo necesita de un templo limpio. El templo, nosotros somos ese templo. Por eso estábamos hablando también recién del acuerdo de paz que ellos esperan. A ver, el pueblo judío que espera a su Mesías, que es el anticristo, necesita de un templo físico. Ellos necesitan un templo físico, porque la profecía para ellos y el cumplimiento de lo que ellos esperan es a partir de ese templo físico.
Nosotros somos el templo del Espíritu, para a quien nosotros esperamos, que sabemos que es nuestro Señor y Salvador, Yeshua HaMashiach, Cristo Jesús. Nosotros somos el templo. Por eso nuestro templo, que es el cuerpo, tiene que estar cuidado, tiene que estar limpio, tiene que estar agradable, ¿sí? Si nosotros invitamos a alguien a la casa y la casa es un desastre y el piso está sucio y hay cucarachas y hay ratas y hay las paredes sucias y hay olor feo, no va a querer entrar esa persona acá, no va a sentirse bien, quizá va a entrar y va a buscar una excusa y se va a ir rápidamente porque a nadie le gusta eso. Entonces tenemos que estar limpios, tenemos que estar agradable, ¿sí? Que nuestra casa esté limpia. Si va a venir visita, que pase, que se sienta cómoda esa persona. Entonces acá así mismo el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es quien va a producir que seamos transformados, ¿sí? Cuando Cristo murió, resucitó, se manifestó ante sus discípulos, ¿sí? La Escritura nos dice en el libro de Juan, ¿sí? Nos dice que Él vendría a buscarnos. Él nos dice, no solamente en Juan, o sea, en muchas versiones, en muchas partes de la Escritura, el Señor nos promete que volvería, ¿sí? Aquí, en la Escritura, cuando Él menciona que volvería a buscarnos, hablaba a los discípulos, ¿no? Él le decía a sus discípulos, no saquemos de contexto, ¿no? La Biblia, sobre todas las cosas, no la quitemos de contexto. Pero aquí dice, tenemos que entender que nosotros, como parte de la casa de Israel, como injertados que somos, a partir de Cristo Jesús, a partir de Yeshua, somos, ¿sí? Somos de la casa de Israel, somos Israel, somos el pueblo de Israel, son 12 tribus, Israel son 12 tribus, por eso es importante entender esto. Porque siempre que decimos Israel, la gente muchas veces asocia, los judíos, pero los judíos lo rechazaron. Bueno, pero esa es la tribu de Judá, son 12 tribus, esa es solamente la tribu de Judá, la que lo rechazó. Entonces, Juan capítulo 14, versículo 3 dice, y si me voy, ¿sí? Dice, y si me voy y se lo preparo, vendré para llevármelos conmigo. Bueno, no me gusta mucho esta versión, vamos a leer otra versión porque la verdad que la versión esta no me... Vamos a ver, la nueva versión internacional es un poco... a veces las palabras es muy confusa a veces la versión. Vamos a leer la Reina Valera, ¿sí? La clásica, la que todos conocemos, la versión de la Biblia que muchos o la gran mayoría tienen, ¿sí? En la casa. 14.3 dice, y si me fuere, ¿sí? Os prepararé un lugar, vendré otra vez, dice, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Igual voy a leer la nueva versión internacional para tener las dos versiones. Dice, si me voy, dice, dice, y se lo preparo, dice, esas son cosas que confunden. Vamos a cambiar esa palabra para decir, prepararé, ¿no? Si me voy, les prepararé, ¿sí? Un lugar, vendré para llevármelos conmigo, así ustedes estarán donde yo esté, dice, ¿no? El Señor aquí, cuando en el versículo 4 dice, ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Ahí es que viene, porque los versículos, este versículo, el 4, los discípulos no entendían, pero ¿cómo si no sabemos a dónde va? O sea, Señor, no sabemos a dónde vas, no sabemos tampoco cómo llegar hasta ahí, cómo vamos a hacer, decían, ¿no? Los discípulos. Pero ¿qué pasa? El versículo 6 es el famoso y reconocido versículo que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dice, nadie llega al Padre sino por mí. ¿Sí? Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. A ver, Cristo Jesús, Yeshua, está diciendo que Él es la misma representación de su Padre. Él no es Dios, ¿sí? Eso que quede claro. Jesús no es Dios, Yeshua no es Yahweh. Porque cuando Cristo enseña, igual después vamos a expandir ese tema, no me quiero ir por la rama. Pero no hay que confundir, porque Cristo no es Dios, ¿sí? Yeshua no es Yahweh, ¿sí? Yeshua, Cristo, hace y obedece a lo que el Padre le dice, ¿sí? Él dice que solamente cumplía con lo que el Padre le hablaba. Así que bueno, ahí está la respuesta. Cristo es el camino. El otro día yo publicaba, decía,
no nos va a salvar un pastor, no nos va a salvar un profeta, no nos va a salvar un apóstol, no nos va a salvar un ministro, un líder, ni un salmista, no. Cristo es el único que salva, ¿sí? Porque es importante tener presente eso, porque muchas veces hoy hay tanta confusión que el pueblo de Dios hasta puede idealizar a un pastor y decir todo lo que ese pastor diga y lo que el pastor haga, si no lo hacemos tal cual y al pie de la letra, no somos salvos. No, la salvación es personal. Ese pastor, ese profeta, ese apóstol, ese está rindiendo cuentas al Padre y está limpiándose cada día, y de la misma manera lo tienes que hacer tú. Lo tenés que hacer vos, de la misma manera lo tengo que hacer yo también, ¿sí? Así que eso es lo importante. Entonces, es importante entender que el Espíritu Santo, que el Ruach HaKodesh, es el que va a producir esa transformación, que va a hacer posible el arrebatamiento. Por eso nosotros tenemos que tener un encuentro con el Espíritu Santo, ¿sí? No se trata solamente de leer un versículo de una manera fría. O sea, nosotros tenemos que tener esa comunión con el Padre, nosotros tenemos que sentir la presencia del Espíritu Santo. Pero para sentir la presencia del Espíritu Santo, tenemos que limpiarnos y pedirle al Espíritu Santo que nos dé la convicción de pecado. ¿Qué significa eso? Que el Espíritu Santo mismo sea llevándonos a darnos cuenta y a reconocer cuáles son nuestros pecados. Porque a veces el enemigo nos cega tanto el entendimiento, nos confunde tanto, nos miente tanto, que nos hace creer que no tenemos pecado. Y siempre tenemos pecado, siempre tenemos algo que limpiar, ¿no? Por eso todos los días tenemos que pedir perdón, orar, pedir perdón al Padre, si ofendimos de alguna manera, si hemos hablado de alguien sin querer, ¿sí? A veces uno hace un comentario, no, fulano, su relación con Dios o algo así, y a veces uno no está queriendo ofender, pero puede llegar a ofender, puede llegar a decir algo que al Padre no le agrada, por eso hay que pedir perdón. Y bueno, ahora sí, nos vamos a ir directamente a la enseñanza, ¿sí? A lo que dijimos que íbamos a hablar hoy. Creo que estamos yendo fluido, creo que estamos yendo bien con el tiempo, ¿sí? Bueno, después voy a en YouTube, en el canal de YouTube de Edificando Vidas, hay varias personas que, poco a poco el canal es un canal pequeñito, pero las personas van entrando, van suscribiéndose. Si bien ese no es el punto, ¿sí? No es el punto el hecho de que se suscriban o no, sino que el hecho es que llegue esa información, que llegue el mensaje, porque eso es lo que a mí me importa. O sea, realmente lo que el Padre ha puesto a mí es eso, transmitir el mensaje, ¿sí? No es que el Padre me dijo vas a ser famoso, pero no me interesa, realmente no es algo que a mí me importe. Toda la gloria se la lleva el Padre, ¿sí? Y lo que quiero es que el mensaje llegue, que esta información llegue, lo que hemos hablado, 7X, los mensajes que hemos hecho, los mensajes que vamos a hacer, porque realmente yo pensé que iba a terminar con ese tema, pero es muy necesario entender la relación que tiene el planeta Cometa 7X con el cumplimiento de la palabra, con el arrebatamiento mismo. Tiene mucho que ver. 7X es un planeta que, estoy viendo que se cortó, a ver si volvió. Ahí volvió, bien. Bueno, ahora se fue otra vez, a ver. A ver. Se fue otra vez. Bueno, vamos a esperar a que vuelva, vuelva. A ver. Se cortó. Ahí vuelve, perfecto, ahí volvió. Muy bien. Entonces, como venía diciendo, el planeta Cometa 7X, si yo hice esos videos, hicimos esos programas, todo iba a llegar a un punto en el cual iba a ir explicándolo de una manera gradual, ¿sí? Por eso trato de que, no soy yo, definitivamente no soy yo, sino que el Espíritu Santo es el que me va llevando a preparar los mensajes de una manera conectada y entendida, ¿no? Simple, sin tanta complicación, para que todo eso se pueda conectar, un mensaje con otro, y poder llegar a un punto en el cual podamos entender todo lo hablado anteriormente y asociarlo, ir conectándolo, porque de eso se trata. Así que, se está cortando un poquito. Bueno, a ver. A ver. Sí. Está como que se corta. Ahí va mejor. Ok, muy bien.
Entonces, el planeta 7X, quería decir esto y seguimos, vamos a empezar de lleno. El planeta 7X se maneja casi independientemente, ¿sí? Los científicos, los astrónomos no pueden entender cómo es que funciona, no pueden entender porque rompe todas las leyes de la física, ¿sí? O sea que con la ciencia, la tecnología y con todo lo que hoy hay, las herramientas que hay hoy, ¿sí? No pueden entender, no le encuentran explicación a por qué el planeta 7X se mueve, se frena de golpe, se arranca de nuevo, se frena, ¿sí? Cuando se frena puede estar frenado un mes, 5 meses, un año, como una semana, y de repente arranca a toda velocidad. Tiene 3 velocidades diferentes el planeta, ¿sí? La máxima es 300 km por segundo. Entonces no entienden cómo es posible que algo como un planeta que se supone que tiene que tener una velocidad constante, una velocidad de translación y rotación, ¿sí? No pueden entender cómo es posible que eso pase. Entonces, y a uno de los científicos más reconocidos que están estudiando este tema, creo que es un científico ruso, no recuerdo el nombre ahora, o chino, no, de Israel, es un científico de Israel, dijo que ese planeta va a llegar solo cuando quien lo maneja, solo va a llegar cuando decida quién lo maneja, cuando sea la voluntad de quien lo dirige, haciendo referencia a Yahweh, haciendo referencia a Dios. ¿Por qué? Porque los científicos hoy están entendiendo que es un planeta que está directamente relacionado con la voluntad de Dios, porque el Padre lo maneja a su gusto. El Padre lo utilizó anteriormente para juicio, para castigo a la desobediencia, y lo va a volver a hacer. No es algo que sea como Júpiter, que sea como Saturno, que sea como nuestro planeta, que tiene un movimiento constante, que el Sol sale y se va, que la Luna aparece y se va. Esto tiene casi voluntad propia, pero no es la voluntad de Dios, no es la voluntad del Padre, ¿sí? Ni más ni menos. Así que bueno, ahora sí, vamos a entrar de lleno con el mensaje, ¿sí? Esto es un paréntesis que hice para todo lo que venimos hablando. Cualquiera que tenga preguntas referido a lo que sea que estemos hablando, que hayamos hablado desde el comienzo hasta hoy, cualquiera que tenga preguntas lo puede hacer. Yo no tengo ningún problema en contestar, ¿sí? Las dudas que tengan, no hay ningún problema, ¿sí? Bien, tomando un poquito de café frío y ahora vamos a empezar. La parábola de las 10 vírgenes o las 10 jóvenes, ¿sí? Mateo capítulo 25. Vamos a leer la nueva versión internacional, porque ahí sí que está bastante claro, ¿no? De leerlo ahí. Después vamos a empezar mejor con la Biblia hebrea, ¿sí? Con la Biblia hebrea, porque tenemos que ir al origen lo más que podamos, ¿sí? Tiene que ser lo más al origen posible. Vamos a leer la versión hebrea de la Biblia. Dice, parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Dice, el reino de Yahweh será en aquel tiempo, a ver, fíjense, aquí la nueva versión internacional dice, el reino de los cielos, dice, no de Yahweh, de los cielos, será entonces, dice, pero acá dice, en aquel tiempo, haciendo referencia a nuestro tiempo. Entonces podemos también incluir este pasaje o este capítulo de la misma manera que hablamos del mensaje de los postreros tiempos. También va incluido en los postreros tiempos este mensaje, ¿sí? Entonces dice, el reino de Yahweh será en aquel tiempo semejante a 10 vírgenes que tomaron sus lámparas y fueron a recibir al novio, dice, ¿sí? 5 de ellas eran necias y 5 eran sensatas. Las necias llevaron lámparas con ellas, pero sin aceite, dice. En cambio, las sensatas llevaron botellas de aceite juntamente con sus lámparas, dice, ¿sí? Entonces, dice, bueno, vamos al versículo 5, ¿no? El novio llegó tarde, así que todas se quedaron dormidas. Ahora después vamos a explicar todo lo que estamos leyendo. Hay que prestar atención a todo esto, ¿sí? El novio llegó tarde,
prestar atención al aceite, ¿sí? Al aceite en las lámparas, tener presente sobre todo el tema de las lámparas. Y el novio llegó tarde. Vamos, seguimos porque esto tiene revelación. Dice, versículo 6, era la medianoche. Prestad atención a los detalles. Hay muchas cosas que la Biblia tiene que lo leemos muchas veces sin prestar atención. O sea, está hablando de horarios, está hablando de objetos, de lámparas, hay que prestar atención a todas esas cosas. El versículo 6, seguimos, o vamos a volver a leerlo. Era la medianoche cuando el grito se oyó. Dice, el novio llegó, salgan a recibirle, dice el grito, ¿no? Dice, todas las vírgenes se despertaron y prepararon sus lámparas para encenderlas. O sea, las lámparas estaban ahí, cada una con las suyas. Simplemente se prepararon o se dispusieron solo a prenderlas, a encenderlas, sin ver el aceite, sin tener en presente el aceite, si estaba o no. Vamos a ir. Dice, las necias dijeron a las sensatas, ¿sí? Dennos un poco de su aceite, dice, porque nuestras lámparas se están apagando. Esto está tremendo. Versículo 9, ¿sí? No, dijeron las sensatas, las que estaban con aceite, dijeron que no. No, dice, puede ser que no haya suficiente para ustedes y para nosotras, ¿sí? Vayan a los vendedores de aceite y compren un poco para ustedes. Dice, pero mientras salían a comprar, ¿sí? Las necias, las que no tenían aceite, las que fueron con las lámparas vacías, mientras salían a comprar, el novio llegó. Aquellas que estaban listas fueron con él al banquete de bodas y la puerta se cerró. De más tarde vinieron las otras vírgenes y ellas gritaron, Adón, Adón, déjanos entrar. Adón es Señor, ¿sí? Déjanos entrar, dice. Pero él respondió, en verdad les digo que no las conozco, dice, ¿sí? La palabra. Dice, por lo tanto permanezcan alerta, porque no saben ni el día ni la hora, ¿sí? Y esos son los 13 versículos que incluye la parábola de las 10 vírgenes, ¿sí? Bueno, acá dice las 10 jóvenes también. Ahora vamos a ir a lo que tiene que ver con la explicación de esto, ¿no? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Por qué 10 lámparas? ¿Por qué 10 jóvenes? No se trata solamente de una parábola que es una escritura que no se entiende qué significa, o sea, que uno no entiende qué quiere decir, sino que todo esto tiene un porqué. Y ese porqué se remonta a lo que tiene que ver las tradiciones hebreas, ¿sí? Bueno, a ver, veo que se cortó un poquito. A ver si vuelve. Bueno, cada tanto se corta. A ver. Bueno. Ahí volvió. Bien. Entonces, dice, vamos a leer lo que tiene que ver con esta explicación, ¿no? del cumplimiento de esta parábola, ¿no? Lo que significa o lo que representa para la tradición hebrea, para lo que tiene que ver con Israel en sí, ¿no? Porque esto va para Israel, ¿no? Imagínense que Yeshua, que nuestro Señor, las parábolas, las enseñanzas que daba tenían que ver directamente con Israel, ¿no? Con lo que hacían ellos, con cómo se manejaban, con sus trabajos, con su vida cotidiana, ¿sí? Hablamos de cabritos, de ovejas, de lana, de todo lo que era para ese tiempo. Y acá esto era una costumbre de este tiempo, lo que tiene que ver la parábola de las 10 vírgenes. Entonces, bueno, se está cortando bastante. Se está cortando. Bueno, vamos a ver si podemos. A ver. Bueno. A ver si vuelve. Ahí volvió. Bien. Bueno. Entonces, vamos a leer, ¿no? La aplicación esa. Dice que mientras llegaba la hora, ¿sí? Mientras llegaba esa hora de la noche, dice que la novia debía estar preparada para la llegada del novio, dice, ¿no? ¿Cuándo regresaría el novio por ella? Nadie lo sabía, dice, ¿no? Si los amigos invitados preguntaban al novio, ¿sí? ¿Cuándo sería esa boda? Dice que tampoco él lo sabía. Aunque en sí, el novio sí sabía, pero por una cuestión
de respeto, ¿sí? Bueno, eso por una cuestión de respeto y autoridad, ¿no? De respeto a la autoridad de su padre, él decía que no sabía, ¿no? Entonces, solo el padre, por eso el novio decía, ¿sí? Cuando le preguntaban cuándo sería la boda, el novio decía, solamente mi padre lo sabe. Entonces, dice que mientras, además solo el padre es quien determinaba el momento en que el novio iba a buscar a la novia, solamente el padre determinaba eso, ¿sí? ¿Por qué? Porque el padre también tenía que ver que su hijo esté preparado, que realmente esté preparado para ir a buscar a la novia. Entonces, por eso es que es algo común que en muchos matrimonios judíos de aquellos tiempos, el hijo sí sabía cuándo comenzaría, cuándo llegaría, cuándo, o sea. Así que, pero bueno, como decía recién, el hijo respetaba a su padre, respetaba su autoridad en el hogar, porque ese hogar es donde después vivirían, ¿sí? Entonces, según las tradiciones hebreas, como venía diciendo, el novio iba a buscar a la novia generalmente a la medianoche, ¿no? Por eso era necesario que la novia estuviese velando, ¿sí? Hay algo que está interesante que vamos a leer ahora, ¿sí? ¿Qué tiene que ver en todo esto las lámparas? ¿Qué tiene que ver en todo esto lo que tiene que ver con el aceite, ¿sí? Generalmente la novia debía estar con 10 amigas en su casa, ¿sí? Con 10 muchachas, amigas, compañeras, ¿sí? Que que la elegían, ¿no? Que tenían que tener su lámpara con aceite. ¿Por qué? Porque como el novio llegaba a la noche, a la medianoche, esas 10 vírgenes, esas 10 muchachas con sus lámparas con aceite, debían 5 y 5, ¿sí? 5 de un lado, 5 del otro, debían hacer el camino para el novio, debían alumbrar el camino del novio, ¿sí? Para que el novio llegara hasta la novia. Era como si fuera una especie de vallado izquierdo y derecho, ¿sí? De una especie de escolta en línea, ¿sí? 5 de un lado, 5 del otro, que alumbraban el camino del novio. Obviamente que esas 10 jóvenes estarían espaciadas para llegar hasta donde está la novia, ¿sí? De manera que siempre por donde caminara el novio habría luz. Entonces, por eso la Escritura nos menciona tantas veces que ustedes son hijos de la luz, no hijos de la oscuridad. Dice los hijos de la oscuridad, dice que de noche duermen, se emborrachan. Dice, pero por eso el apóstol Pablo dice, ustedes no anden en oscuridad, anden en luz, ¿sí? Estén velando. Estén velando significa con nuestras lámparas encendidas, con nuestras lámparas cargadas de aceite. Entonces, es importante eso, ¿sí? Es importante, a ver, entender la parábola esta desde este punto de vista, desde esta perspectiva, nos hace entender que el novio viene a la medianoche. Aunque sí la cultura dice que generalmente llegaba media hora antes de la medianoche, ¿sí? Esto trae revelación, este tipo de mensajes, por ejemplo, yo creo que hace unos 10 años atrás no llegaban, ¿sí? No llegaban, yo creo que eso no se encontraba antes, ese tipo de revelación, ¿sí? A ver, voy a hacer una pausa de 2 segundos y vuelvo, ¿sí? Tengo que hacer una pausa chiquitita, ya vuelvo. Un segundito.
Ahí está, ahora sí. Bien, estamos de nuevo. Entonces, quiero leer esta información que hace referencia a todo lo que significa, ¿no? En detalles lo que significa las vírgenes, ¿sí? Entonces, esto está interesante de leer, ¿sí? Bueno, vamos a continuar entonces bueno, hay muchísimos versículos que hablan de este tema. La verdad que va para conectar con muchos pasajes, pero vamos a leer lo que tiene que ver con la lámpara, ¿no? Entonces, vamos a leer eso, sí, la verdad que lo tenía aquí anotado, pero o sea, tiene que ver directamente con la celebración de los matrimonios judíos, ¿sí? Es todo un ritual, digamos, todo un ritual, la verdad que tiene que ver es algo muy específico, que va más allá de lo que nosotros conocemos como matrimonio judío, ¿sí? Lo que es la boda hebrea, ¿no? En la antigüedad. Así que, pero miren qué importante que es entender esos tiempos, ¿no? Por eso la palabra nos dice que nos mantengamos despiertos. ¿Por qué? Porque esas jóvenes dice que se durmieron, dice que se habían dormido. Porque el novio, lo más común era eso, ¿sí? Que llegue a la medianoche, que llegue tarde. Por eso dice que el día y la hora nadie lo sabe. La Escritura nos dice eso. Y vamos a continuar leyendo eso. Vamos a leer eso porque si vemos en Mateo 24:36 dicen: pero en cuanto al día y la hora nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Y eso conecta perfectamente con lo que tiene que ver con esa tradición hebrea de la forma en que festejaban la boda, ¿sí? La venida del Hijo del Hombre será como en los tiempos de Noé, bueno, dice el diluvio, que comían, bebían, se casaban. Ya había hablado yo un poco de esto. Dice que así será la venida del Hijo del Hombre. Dice, hace referencia a lo que tiene que ver con el arrebatamiento, ¿no? Estarán dos en el campo, uno será llevado, otro será dejado. Pero lo importante es lo que dice cuando dice el versículo 42. Dice: por lo tanto, manténganse despiertos. Acá el Señor todavía no había hablado de la parábola de las 10 vírgenes, no había hablado del aceite, no había hablado del novio, no había hablado nada de eso. Estamos hablando de Mateo 24. Entonces, dice: por lo tanto, manténganse despiertos, porque no saben qué día vendrá su Señor, ¿sí? Y acá lo que hace referencia y que conecta fue lo que había dicho anteriormente. Si un dueño de casa supiera que hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto. Acá, en referencia o comparándolo con la parábola de las 10 vírgenes, acá no se trata de un ladrón, sino del novio, ¿sí? Y no se trata de que forzaría la entrada, sino que vendría a buscar a la novia. Dice la tradición hebrea también que si el novio llegaba a buscar a la novia y la novia no estaba lista, por eso era importante que la novia esté lista. La novia debía estar preparada y velando, tenía que estar lista, vestida, reluciente, preparada. Las 10 muchachas que acompañaban a la novia tenían que estar con aceite en sus lámparas. A ver, todos debían estar listos, ¿sí? Las 10 muchachas y la novia debían estar listas, todas con aceite y preparadas y todo, porque estamos hablando de una boda, la fiesta, ¿sí? Se viene a buscar el novio a la novia, después hay una boda, la boda del Cordero, hace alusión a la boda del Cordero. Entonces, si la tradición hebrea, ¿no?, dice que si el novio venía a buscar a la novia y la novia no estaba lista, si la novia estaba en pijama, la novia se quedaba, ¿sí? La novia se quedaba. No iba a suceder. O sea, fíjense hasta qué punto hay respeto y se respeta la autoridad, ¿sí? Y lo que significa, ¿no?,
lo que el Padre dice, haciendo referencia en este caso Yeshua a Yahweh, ¿sí? Dios, Cristo Jesús a su Padre, ¿sí? A Dios. Entonces, es algo bien interesante, por sobre todas las cosas, entender lo que simboliza, ¿no? Acá también tenemos que entender que la parábola de las 10 vírgenes hace una representación de la... Si lo tomamos como un 100% o un 100% del pueblo de Dios o la iglesia, vamos a decir, porque es la era de la iglesia, tenemos que nombrarlo como iglesia, tenemos que saber que hace una representación del 50% de la iglesia que se va y el 50% de la iglesia que se queda. Entonces, hoy, a ver, si el Señor dijo esta parábola, no nos olvidemos por sobre todas las cosas que Cristo Jesús, que Yeshua era un profeta, ¿sí? No nos olvidemos de eso. No podemos dejar pasar por alto eso. Todo lo que Cristo Jesús dijo, todo lo que Yeshua dijo se cumplió perfectamente, así como todo lo que dijeron los profetas. Desde Malaquías, ¿sí? Desde Isaías, Jeremías, Ezequiel, Daniel, todos los profetas, ¿sí? Todo lo que dijeron se cumplió al pie de la letra. Bueno, el mensaje es este. Quería hablar de todo este tema. Bueno, yo creo que se escuchó bien, yo creo que no hubo dramas. Literalmente, bueno, imagínense que iba a transmitir a las 1:45, o más bien 12:45 de horario de aquí, y terminé transmitiendo a las 3 de la tarde, un poco más de las 3 de la tarde. Bueno, 1 hora, 2 minutos de transmisión hicimos. Me parece que el Padre, le doy la gloria al Padre porque Él está haciendo posible que todo esto, que podamos hacerlo en un tiempo adecuado, ¿sí? Que no sea demasiado extenso, porque a veces también se hace tedioso, se puede hacer un poco hasta molesto que la transmisión sea tan larga. Pero bueno, queremos, lo que le pido siempre al Padre, lo que le pido al Espíritu Santo, al Ruach HaKodesh, es que me dé esa precisión para con la palabra, ¿sí? Para no estar con tanto rodeo, con tanta vuelta y enrollándome, por así decirlo, sino ir precisamente a la palabra, ¿no? Así que, bueno, es como les digo, haciendo referencia a lo que veníamos hablando al principio, ¿sí? Vamos a cerrar con este mensaje de lo que tiene que ver con... Bueno, que espero no haberme perdido de nada, ¿no? En cuanto a lo que tiene que ver con la boda del Cordero, con todo lo que tiene que ver con este mensaje, ¿no? De las 10 vírgenes, de las tradiciones hebreas, ¿sí? Creo que no me falta nada. Quiero saber que haya dicho todo, ¿no? Para este tema. Vamos a ver si no se me ha pasado nada. Para mí es importante, ¿no? Que no se me pase nada por alto en cuanto a este tema. A ver. Solamente me quiero encargar de eso, de que no se me pase nada por alto. Y avanzamos. ¿Sí? Avanzamos a la última parte del mensaje. Bueno, ahora se trabó, lo que no está saliendo. Pero bueno, ya va a volver. Ahora va a volver. Así esperamos. Bien. Bueno, vamos a ver si puedo ver, ¿no? Que no se me haya pasado nada más que quiero ver eso. A ver. Bueno, tenemos que estar preparados, ¿sí? En este tiempo. Tenemos que estar preparados más que nunca porque estamos a las puertas, si bien ahora que aprovecho que estamos hablando de este tema para dejar en claro que estamos muy muy cerca de la venida de Cristo, ¿sí? De que Cristo venga a buscar lo que le pertenece. Estamos súper cerca, ¿sí? Realmente no falta nada para todo este tema, para que se cumpla la profecía del arrebatamiento, para que se cumpla
la palabra, ¿sí?, que el Padre nos ha dejado. Estamos muy a los tiempos. Este acuerdo que se hizo ahora, este acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos, la verdad que nos tiene que hacer despertar un poco, ¿no?, la alarma, ¿no? Nos tiene que dar una alarma. Así que, bueno, esto es algo que este mensaje de hoy nos tiene que dar una alerta. Este mensaje de hoy nos tiene que alertar a tener aceite en nuestra lámpara, a tener esa búsqueda y esa comunión constante con el Espíritu Santo. A que no sea una cosa de un día y después lo dejamos para otro momento. Que no sea así, ¿sí? Así que quiero ver solamente, para cerrar definitivamente ya, ¿no?, este tema que veníamos hablando, ¿sí? Bien, aquí tengo un informe. Acá encontré finalmente lo que quería leer y ver que no se me pasara nada por alto. Acá, vamos a leer esto porque quiero darle toda la revelación posible a este mensaje. Yo la verdad que llegué a notar muchas cosas que fui haciendo conexión con la Escritura, investigando, ¿sí? Dice que las procesiones previas a la ceremonia de la boda, ¿sí?, volviendo al tema de las 10 vírgenes, constituían una parte importante del ritual, ¿sí? Por eso yo decía que es un ritual, como describe el judío Joachim Jeremías. Aquí es un rabino que está hablando de esto, ¿no? Dice que a última hora de la tarde los invitados se entretenían en la casa de la novia. Después de horas de esperar al novio, cuya llegada era repetidamente anunciada por los mensajeros. Los mensajeros en este caso vamos a representarlo como lo que seríamos nosotros hoy en día, que hablamos el Evangelio, que avisamos al pueblo, que mantenemos a las personas, ¿sí?, a los que no conocen a Cristo, ¿no?, a los que no conocen al Señor, les hablamos para que se arrepientan y para que se limpien y para que se llenen del aceite, que es el Espíritu Santo, ¿sí? Dice que cuya llegada era repetidamente anunciada por mensajeros, llegaba finalmente media hora antes de la medianoche para encontrarse con la novia, ¿sí? Iba acompañado de sus amigos, dice, ¿no?, iluminado por las llamas de las candelas, o sea, de las velas. Era recibido por los invitados que habían venido a encontrarse con él. La comitiva de la boda se desplazaba entonces de nuevo en medio de muchas luminarias, ¿sí?, de lámparas, luces, en una procesión festiva hasta la casa del padre del novio. Por eso la referencia, solo el padre, solo mi padre lo sabe, ¿sí? Dice, donde tenía lugar la ceremonia del matrimonio y el agasajo, en la casa del padre del novio, que esa casa es donde viviría el novio luego con la novia. Por eso Yeshua dice, en la casa de mi padre muchas moradas hay. Dice, prepararé lugar, haré lugar para que si me voy, ¿sí?, volveré, o sea, vuelve, los tomaré conmigo para que donde yo estoy, ustedes también estén. Por eso el Señor aclara y dice, si no hubiera muchas moradas en la casa de mi padre, no les diría. Pero el Señor dice, la casa de mi padre, y acá entendemos esa referencia, ¿sí?, la casa del padre, la casa del novio. O sea, la casa esa es donde viviría el novio con la novia una vez que se hayan comprometido, una vez que se hayan casado, que hayan celebrado la boda, que hayan pasado todo lo que si lo vemos, lo trasladamos a la Escritura, es la boda del Cordero, y donde nosotros vamos a morar, que es en la presencia del Padre, ¿sí?, donde nosotros vamos a celebrar las bodas del Cordero, ¿sí?, esa mesa donde vamos a estar con Yeshua, esa mesa donde vamos a ser coronados, esa mesa donde nosotros vamos a celebrar ese momento en el cual nosotros vamos a recibir una piedrita blanca que va a tener un nuevo nombre, que solo el que lo recibe lo conoce, ese nombre. Nuestro nombre va a ser cambiado, ¿sí? Son muchas cosas muy lindas que tenemos que entender que en este tiempo no podemos perdernos de esas cosas. Por más que cielo y tierra caigan, por más que terremotos, meteoritos, asteroides, inundaciones, venga lo que venga, si tenemos a Cristo en nuestro corazón, no podemos perdernos de eso. No te pierdas de eso, hermano, no te lo pierdas.
no te pierdas esa promesa, ¿sí? Si vemos que el cumplimiento de la palabra está a su máximo esplendor, salimos a la calle, miramos el cielo y lo vemos. Solo mirando el cielo nos damos cuenta que la palabra se está cumpliendo. Mirando la situación actual, guerras, rumores de guerra, terremotos, a más no poder, por todas partes terremotos. Si vemos que todo eso está pasando, ¿qué nos dijo Cristo? ¿Qué nos dijo Yeshua? Erguíos, levantad nuestra mirada, ¿sí? Porque vuestra redención está cerca. Levantad la mirada. ¿Por qué? Porque nuestra salvación está cerca, porque Cristo viene, porque está a las puertas, ¿sí? Vamos a seguir leyendo lo que estaba leyendo, y porque este mensaje la verdad que es tremendo, es yo creo que es uno de los mejores mensajes en cuanto a revelación que hoy podemos entender. Dice que, vamos a seguir, ¿no? Seguimos. Aquí hay una parte que yo ya había leído, dice que cuando pasaba, ¿no? Que estarían esas 10 amigas, ¿sí? Esas 10 amigas que tenían que estar preparadas con las lámparas, con aceite, para alumbrar el camino al novio cuando llegaba en busca de su prometida, como había explicado recién. Dice que se llevaban delante de la pareja palmas y ramas de mirto, dice. También se arrojaban sobre ellos granos o monedas. Y la música procedía de la procesión, o sea, de quienes lo acompañaban. Si alguien se encontraba casualmente con esta procesión, era obligación religiosa sumarse. Es lo que nosotros, de alguna manera es lo que nosotros buscamos. Nosotros no obligamos a nadie, porque se trata de libre albedrío, mantener el libre albedrío, la libre decisión de cada uno intacta. Pero nosotros buscamos que puedan todos compartir de la boda del Cordero, que puedan ser parte de lo que Cristo Jesús hizo en la cruz. Y hoy entender que vamos a estar celebrando esa boda del Cordero, que Él va a ser ya coronado como rey, Él va a estar como rey, nosotros como real sacerdocio, pueblo santo, nación escogida, ¿sí? Dice, dice, vamos a seguir leyendo, bueno, veo que se fue la conexión. Ahora vamos a terminar con este mensaje, Vamos a terminar con este mensaje. Bueno, se cortó. A ver si vuelve. Bueno, se ve que está andando. No entiendo por qué se fue. Veo que está fluyendo bien la transmisión. Bueno, muy raro. Qué raro. Ahí volvió. Muy bien. Bueno, dice que de acuerdo con vamos a seguir, ¿no? Vamos a seguir antes de que se corte. De acuerdo con las autoridades rabínicas, esas lámparas sostenidas por bastones eran de uso frecuente. El número de lámparas era 10, pues ese era el número de las solemnidades públicas, ¿sí? Las festividades del matrimonio duraban una semana. ¿Por qué? A ver, acá tenemos tremenda revelación y me estoy erizando hasta la cara. ¿Por qué la gran tribulación son 7 años? Recordemos que dice Daniel 9:27. Daniel 9:27 dice, por una semana engañará a muchos, dice. ¿Sí? Acá acabamos de leer, vuelvo y repito por si no salió en la transmisión, nosotros acabamos de leer que las bodas tenían una duración, la festividad de matrimonio duraban una semana, dice. Pero los días nupciales se extendían por todo un mes. Vemos, miren lo que vamos a leer ahora, tremendo. Nosotros entendemos, porque ahora vemos que dice una semana, ¿por qué la gran tribulación es una semana de años? ¿Sí? Daniel 9:27, libro de Daniel, capítulo 9, versículo 27, nos dice que por una semana hará un pacto con muchos, engañará a muchos, dice, ¿no? ¿De quién está hablando? Del anticristo. ¿Por qué? Mientras el anticristo está engañando a los que rechazaron, a los que se negaron a Yeshua, a Cristo, ¿sí? Acá dice, ¿no? Dice Daniel 9:27, dice, por otra semana, 7 años, mismo que dura la ceremonia, la boda, ¿sí? La festividad, por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice,
a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio, era 3 años y medio, mitad de la semana, 3 años y medio, y la ofrenda. Después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador, muchedumbre de abominaciones de maldad. Vendrá el desolador, o sea, el castigo, el juicio, lo que le corresponde. Hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. Habla de cuando el anticristo se sienta en el templo, haciéndose pasar por Dios o diciendo ser Dios, ¿sí? Entonces, vamos a seguir, no me quiero ir del tema, pero quería explicar la boda de Cordero, una semana, festividad de matrimonio de discípulo una semana, 7 años, nosotros el tiempo de la gran tribulación, el tiempo de bodas de Cordero, el tiempo de celebración, de coronación, cuando se produce ese arrebatamiento, porque recordemos que el arrebatamiento se produce, la iglesia desaparece, la iglesia es arrebatada, Cristo viene y toma lo que le corresponde, y se termina la pausa profética, se termina la era de la gracia, la era de la iglesia, y empieza a funcionar una vez más el reloj de Dios, el reloj de Yahweh, para terminar con ese tiempo que faltaba, para que se cumpla la semana 70 de Daniel, esa última semana que encontramos acá, esa semana que nosotros vamos a estar celebrando en el cielo, en la presencia del Padre. En la tierra va a ser juicio, va a ser la ira de Dios, la ira del Padre, la ira del Cordero, ¿sí? Así que eso es algo que está muy interesante, la verdad. Es tremendo, la revelación, toda la revelación que tiene estos pasajes, toda esta información es tremendo, toda esta información es tremenda, así que le damos la gloria al Padre, sí, por este mensaje. Realmente ha sido un mensaje con mucha revelación. Me parece que es un mensaje que nos da mucho entendimiento a todos en general, creo yo, ¿no? Porque quizá muchos no entendían. Yo sé que muchos deben leer estos pasajes y no entienden, ¿no? Las parábolas, si no se explican, realmente es difícil entenderlas. Por eso es importante que todo esto se explique, ¿sí? Fíjense acá algo interesante referido a lo que yo había mencionado al principio. Mencionado esto de este tiempo que tiene que ver con esto que está pasando ahora, el acuerdo entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. El acuerdo se va a tratar de hacer siempre con Palestina. Obviamente que el anticristo solamente va a poder hacer ese tipo de pacto. El anticristo va a ser como es el Mesías que la tribu de Judá, los judíos esperan, o Israel, vamos a decir Israel, de cierta manera, ¿no? Vamos a mencionarlo así, hablando como nación Israel. Como ese es el Mesías que ellos esperan, van a hacer caso y acceder a un tratado de paz en el cual se va a ceder una tierra y se va a llegar a un acuerdo para que el templo sea construido. El Señor condena tremendamente lo que tiene que ver con la repartición de las tierras de Israel. Eso viene desde la promesa que Yahweh, que Dios le hizo a Abraham, ¿sí? Que será padre de muchas naciones, de muchos pueblos, que su herencia sería primero como las estrellas, luego como las arenas del mar. Y la promesa que el Padre le hizo es una promesa de carácter eterno, perpetuo, ¿sí? Es como guardar el sábado, ¿no? Esos son mandamientos perpetuos, mandamiento eterno que el Padre le dio al hombre. Hablamos del hombre, el género humano, ¿sí? No es esto solamente para Israel. Entonces, si es una de las cosas que el Padre no va a permitir jamás, o jamás permitiría que eso se cumpla y Él no hacer nada, porque la verdad que va a traer tremendo juicio si eso pasa. Y ahora vamos a ir a ese pasaje. Si se produce eso, si Israel cede tierras a otro país, a otra nación, ya sea Líbano, sea Emiratos Árabes Unidos, sea que se cumpla ese reconocimiento que busca
se me fue la palabra. Se me fue. Ahora volver. Se me fue lo que quería decir. Esa disputa que hay por el tema del espacio, de la Tierra, ¿no? Por el tema donde iría el templo, el tercer templo. Pero bueno, vamos a leer para finalizar lo que tiene que ver con el libro de Tesalonicenses, ¿sí? Que nos dice el versículo, a ver dónde estoy, un segundito, que me perdí. Aquí está, versículo, a ver, primera de Tesalonicenses capítulo 5, versículo 1 al 3. Dice: ahora bien, hermanos, ustedes no necesitan que se les escriba acerca de tiempos y fechas. Acá Pablo está haciendo referencia, a la iglesia de Tesalónica. La iglesia de Tesalónica, los fieles, los que seguían estrictamente el cumplimiento de la palabra, de las profecías y entendían los tiempos, obviamente que no era necesario que se les diga sobre los tiempos, no era necesario explicarles, porque ellos estaban al tanto. De hecho, Pablo pensaba que todo esto se produciría en ese tiempo, en ese momento en que estaba escribiendo él esa carta. Él pensaba que el anticristo se iba a manifestar en ese momento, que Cristo volvería en ese momento, y estamos hablando apóstol Pablo como último apóstol, ¿no? que hubo, ¿sí? El último que escribió para finalizar las cartas, ¿no? Él creía que iba a ser en ese momento que pasaría, ¿no? El arrebatamiento, que en ese momento sería que se presentaría el anticristo, que se cumplirían las profecías que en realidad eran para hoy, no para ese tiempo. Por eso decía que no era necesario que se les escriba acerca de los tiempos y fechas, aunque en sí esa revelación que él obtuvo fue totalmente acertada, porque fue para este tiempo, básicamente. Dice: porque ya saben que el día del Señor llegará como ladrón en la noche, dice, ¿no? Acá. Dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos, quienes estén diciendo paz y seguridad, sobre el mundo, sobre el impío, sobre el que rechazó a Cristo, rechazó al Hijo de Dios, rechazó a Yeshua, a su palabra, rechazó la Escritura, la Biblia, ¿sí? O se reía de la palabra, se reía de Cristo, se burló con el nombre de Dios, tomó en vano el nombre de Dios. Todo el que pecó de cualquier manera en referencia al Padre y al Hijo vendría un juicio, dice. Vendrá de improviso sobre ellos la destrucción, como le llegan a la mujer encinta los dolores de parto. Hace referencia también al tiempo que estamos viviendo, principio de dolores. Hace referencia a Mateo 24. ¿Por qué Mateo 24? Porque está pasando eso ahora. Terremotos, rumores de guerras, enfermedades, pestes. De ninguna manera podrán escapar, dice, ¿sí? Por eso de aquí vuelve y se conecta. Aquí estos solos pasajes se conectan con Mateo 24 y Mateo 25. Ustedes, en cambio, hermanos, no estén en la oscuridad, para que ese día, o sea, la lámpara, el aceite, para que ese día no les sorprenda como un ladrón. Todos ustedes son hijos de la luz y del día, no somos de la noche ni de la oscuridad, ¿sí? Dice: no debemos pues dormirnos como los demás. Como los demás, los que no tienen a Cristo, los que lo rechazan y los que viven su vida detrás de los afanes, detrás del dinero, detrás de la riqueza, detrás de todo lo que este mundo da, ¿no? Las personas que aman este mundo, que aman todo lo que tiene el mundo. Y dice: los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Nosotros, que somos del día, por el contrario, estemos siempre en nuestro sano juicio, protegidos por la coraza de la fe y del amor, y por el casco de la esperanza de la salvación, ¿no? Dice: pues Dios no nos destinó a sufrir el castigo, o sea, lo que viene, ahí habla del arrebatamiento, sino a recibir la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Así que con eso cierro, y con esto se entiende en gran manera, desde el que dice: cuando estén diciendo paz y seguridad, vendrá de improviso sobre ellos la destrucción. Hablamos de ese tratado, que estos acuerdos de paz son sumamente importantes en cuanto al cumplimiento profético, en cuanto a la palabra de Dios, en cuanto a lo que dice la Escritura, porque se cumple una y otra vez. Y el mundo sigue ciego, el mundo sigue
sin notar y sin reconocer las señales. Por eso Cristo, Yeshua, decía a los fariseos, ¿sí? Generación malvada, generación incrédula, ¿sí? Miran el cielo, saben cuándo va a llover, saben cuándo va a hacer frío, saben cuándo va a salir el sol, cuándo se oculta, si está nublado, saben reconocer perfectamente el cielo en cuanto al clima, pero no saben reconocer las señales que el tiempo que están viviendo nos da. No saben reconocer lo que significan las guerras, lo que significan los terremotos, lo que significan las erupciones de volcanes. Todo lo que está pasando ahora, la gente lo da como que es normal. Terremotos siempre hubo, es normal. Guerra siempre hubo, es normal. Volcanes es normal, que erupcionen 15 en un día. Bueno, para algunos parece que sí, que parece que es normal. Entonces, todo lo que está pasando es normal. Si llegan a decir que la pandemia es normal, bueno, ahí ya vemos el nivel de ceguera espiritual que el mundo tiene hoy en día. Pero bueno, por eso el Señor decía, ¿no? El que tiene oídos que oiga. Porque muchos escuchaban pero lo rechazaban, o muchos lo escuchaban pero no entendían. Tienen ojos y no ven, tienen oídos y no oyen. Entonces tienen ojos y no ven, ¿por qué? Porque están teniendo vista, están ciegos. ¿Por qué? Porque no ven la verdad, no reconocen lo que está pasando enfrente de sus caras. No lo quieren reconocer, no lo quieren asumir. Entonces tiene que ver con eso, ¿sí? Y aquí cerramos este mensaje, ¿sí? Este mensaje lo cerramos ahí. Bueno, tremendo mensaje, la verdad que está tremendo, tiene mucha revelación, toda la gloria se la lleva Yahweh, como siempre, toda la gloria se la lleva el Padre. Nosotros siempre acá estamos haciendo el papel de atalayas, acá estamos cumpliendo nuestra función, o más bien, hablo por mí, estoy cumpliendo la tarea que el Padre me dio, que es advertir al pueblo, que es hablar la palabra, que es expresar la palabra de una manera clara, ¿sí? Por eso siempre, bueno, yo oro al Padre para que antes de que empezara el mensaje, siempre oro al Padre, oro a Yahweh para que pueda darle entendimiento a las personas que reciban este mensaje, que puedan tener el discernimiento correcto, ¿sí? Que bueno, por sobre todas las cosas, que siempre sea el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, guiando este mensaje, esta palabra, porque solamente Él lo puede explicar como de la óptima manera y solamente Él va perfeccionando la obra. Solamente Él es quien asimismo trae convicción de pecado, ¿sí? Asimismo es quien nos permite arrepentirnos cuando nos equivocamos. Nos permite arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos. Hoy es muy necesario arrepentirnos y volvernos de nuestros malos caminos, ¿sí? Me parece que quiero cambiar la canción esta, el fondo de este musical. Vamos a, como para ir cerrando, para darle la gloria al Señor de lo que hemos compartido. Bueno, creo que bien. Vamos a ir entonces. Le damos la gloria al Padre. Bueno, por lo que hemos compartido, tremendo mensaje de parte del Padre, tremendo mensaje que el Ruach HaKodesh ha puesto, ¿sí? Que el Espíritu Santo ha puesto. Hace un tiempo hay muchos mensajes que hace bastante tiempo que los quería hablar. Todavía hay más. La verdad que trato de ver la manera. Siempre, bueno, el enemigo se va a manifestar una y otra vez cuando siempre que hay un mensaje poderoso, un mensaje fuerte para transmitir, que tiene revelación, que tiene explicación, que tiene claridad, que trae luz, que nos saca muchas dudas que podamos tener. Por eso yo siempre, como venía diciendo en el canal de YouTube, si bien es un canal pequeño, es un canal que recién comienza, el Padre está trayendo testimonios de personas que, bueno, en muchos casos no conocen la palabra del Señor, no conocen la Escritura, inclusive muchos que no conocen la Biblia en absoluto, y me dan testimonio, me testifican en los comentarios de los videos, sobre todo en lo que tiene que ver con los mensajes de Planeta Cometa 7X, testifican sobre sueños que están teniendo,
con el planeta 7X. A ver, ¿cómo se explica que una persona tenga sueños con algo que no entiende, que nunca había visto? Porque literalmente la persona esa me dice, no sé qué es esto, no sé qué es el planeta 7X, pero soñé con un planeta rojo, soñé con un planeta rojo grande. Entonces, eso es lo que pasaría. Por eso nos dice Hechos 2:17, en los posteriores tiempos derramaré mi espíritu sobre todo el género humano, los hijos y las hijas profetizarán, bien los jóvenes, eso dice Joel en realidad, pero esta versión dice, de Hechos 2:17, dice, los jóvenes tendrán visiones, los ancianos sueños, ¿sí? Profetizarán, dice. Así que eso es lo que está pasando. Visiones, sueños, para todos, ¿sí? No importa, en realidad una manera explicativa este pasaje, pero las visiones, los sueños son de igual manera para jóvenes y ancianos. Nosotros hemos tenido, como decía recién, visiones y sueños de igual manera. Como venía diciendo, acá nosotros hemos soñado que aquí, con mi esposa más bien, tuve un sueño de una estrella gigante como el sol que caía a la tierra. Yo he tenido sueños de ver eclipsados, oscurecidos, la luna y el sol a la vez, esa oscuridad total. He tenido sueños, yo no sé si fue un sueño, me parece que fue una visión, fue hace poco, esto del arrebatamiento. Y la verdad que es fuerte, muy fuerte cuando uno experimenta ese tipo de cosas, porque bueno, también yo le he pedido al Padre, ¿no? Que me mostrara parte de eso, ¿no? Yo creo que estas cosas muchos no conocen de mí, yo la verdad que no suelo hablar de estas cosas, ¿no? En cuanto a mi relación con el Señor, soy muy reservado. Yo soy una persona que sostiene que quizás no es necesario estar haciendo alarde y cosas de lo que uno hace, de lo que uno no hace. Por eso la palabra nos dice que tu mano izquierda no sepa lo que hizo tu mano derecha. Pero sí es bueno testificar, sí es bueno dar testimonio para que las personas entiendan lo que produce la presencia del Espíritu Santo en nuestra vida, la búsqueda que tenemos con el Señor. Siempre hablando de una manera justa y necesaria, ni más ni menos, o sea, no extendernos, no irnos de más. Porque ya después empieza una vanagloria, sino empieza el ego, se empieza a hinchar el ego, una cosa así. El hombre es muy débil, el hombre, nosotros como creación, tenemos, desde Adán y Eva somos muy pecaminosos, cometemos muchos errores. Por eso tenemos que estar sujetos al Padre siempre. Por eso como decía el apóstol Pablo, dice el apóstol Pablo que se le fue clavada una espina, dice. ¿Para qué? Para mantenerse siempre abajo, para mantenerse chiquito en relación al Padre. ¿Para qué? Para que él no se vanagloríe. El apóstol Pablo tenía tanto mérito, ha hecho tantas cosas, ha tenido tantas revelaciones, ha sido un hombre hasta cierto punto privilegiado en cuanto a todo lo que ha recibido de parte del Padre, que él podía jactarse, podía decir, no, yo tengo la verdad, y yo tengo la palabra, y el yo, o sea, se le pone mucho el yo, ¿no? En ese momento. Y Pablo dijo, por eso Pablo decía, golpeo mi cuerpo y lo someto. No vaya a ser que, habiéndole predicado a otros de la salvación de Cristo, él mismo quede cortado. ¿Por qué? Porque a veces predicar a otros implica que uno empieza a ser utilizado por el Espíritu Santo empieza a dar las palabras justas, necesarias, el conocimiento, empieza a dar la revelación, la sabiduría, y cuando empieza a ver esa sabiduría de parte del Padre, de parte del Espíritu Santo, uno tiene que ser medido en eso y no atribuírselo como que uno mismo es, ¿sí? Por eso yo siempre digo, todo lo que sale de mi boca es porque el Espíritu Santo lo pone. Yo no tengo ese conocimiento, yo humanamente no puedo hacer eso, ¿sí? Distinto sería si yo me presento aquí delante de la cámara, hablo un mensaje, que hay revelación, que hay palabra, y digo, no, esto lo sé yo y solamente acá vas a encontrar este tipo de mensaje. No, yo jamás diría algo así. Pero sí voy a decir que siempre que la gloria se la lleva al Señor, siempre se la lleva al Señor la gloria, ¿sí? Así que bueno. Vamos a terminar entonces en oración, como venía diciendo, vamos a orar, ¿sí? Para darle la gloria al Padre de todo lo que hemos compartido, ¿sí? Bueno, gracias Señor te damos, gracias Yeshua HaMashiach, gracias Yahweh, Elohim, por este tiempo que hemos compartido. Te agradecemos Señor porque tú has traído revelación de tu palabra, porque has traído explicación, discernimiento, entendimiento de lo que hemos hablado, de tu escritura, de tus tiempos,
Señor, te pedimos que nos sigas limpiando, que nos sigas emblanqueciendo nuestras vestiduras, Señor, que podamos seguir arrepintiéndonos, Padre, que podamos seguir limpiando, Señor, y con nuestro aceite, Señor, en la lámpara siempre lleno, siempre teniendo aceite extra, Señor, para que esa lámpara no se apague, Señor, para que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos velando, estemos esperándote, para que cuando tú vengas, Señor, nuestro aceite esté resplandeciente, que el Espíritu Santo, que la llama del Espíritu Santo siempre esté viva, que esté siempre alimentado ese fuego del Espíritu Santo en nuestras vidas, que siempre estemos en santidad, que cada día estemos arrepintiéndonos, Señor, arrepintiéndonos de la mentira, arrepintiéndonos de las malas palabras, de los malos deseos de otras personas, de envidias, de comentarios, de chisme, de fornicación, de adulterio, de engaño, de mirar pornografía, de todo lo que nos ata a este mundo lleno de pecado y de maldad. Por eso, Señor, queremos estar lejos, Señor, de este mundo y más cerca de ti, Señor, porque a ti te esperamos, Señor. Si a ti te esperamos es porque queremos estar en la presencia del Padre, porque queremos estar en el trono de la gracia, en el tercer cielo donde habita el Padre. Queremos estar en la boda del Cordero. Queremos que cuando tú vengas, Señor, nosotros estemos listos, con aceite en nuestra lámpara, que estemos con nuestra vestidura blanca y lista. ¿Para qué? Para ir a ese viaje contigo, Señor, para que seamos arrebatados, Señor, para que tú vengas a buscar lo que te pertenece, y eso que te pertenece que somos nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, por por las personas que se han conectado en este tiempo, Señor. Agradecemos, Señor, y bendecimos en el nombre de Yeshua HaMashiach la vida de cada uno de los que se han conectado, Señor, los que ya se hayan conectado, que están del otro lado. Te damos gracias, Señor. Bendecimos sus vidas, Señor. Trae salud, Señor. Trae provisión, Señor. Trae alimento, trae sustento, Señor. No permita, Señor, que decaigan, Señor, en su ánimo. No permita que decaigan en pecado, que decaigan, Señor, por malos comentarios que otras personas puedan venir a traer, Señor. No permitas que sean contaminados, Señor, en su espíritu por comentarios negativos, por lo que las personas puedan hablar, sino que siempre busquen tu palabra, Señor. Padre Santo, que tu Espíritu Santo sea trayendo convicción a ellos, Señor, y trayendo arrepentimiento por sobre todas las cosas, Señor, porque en este tiempo necesitamos arrepentirnos, necesitamos dejar el pecado de una vez y definitivamente, Señor, y no volver atrás, Padre. No queremos volver atrás, Señor. Queremos mirar adelante, Señor. Sin importar, aunque el cielo y la tierra se caigan, Señor. Aunque la tierra tiemble y montañas caigan a la mar, no temeremos, Señor. No temeremos, como tu palabra nos enseña, Señor. Que tú nos vas a guardar en el tabernáculo, Señor. Sabemos que tú en tu salmo, en tu escritura, Señor, dice que nos guardarás en tu tabernáculo en tiempo de temor, Señor. Sabemos que tú nos tienes reservado ese lugar, Señor. Que en la casa, como dice tu palabra, Señor, en tu casa muchas moradas hay, Señor. Sabemos que muchas moradas hay, como lo dijo tu Hijo Yeshua HaMashiach. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Y confiamos y sabemos que esa promesa se va a cumplir, como todo lo que en la Escritura dice que se ha cumplido, esto también se va a cumplir para la gloria y la honra de Yeshua HaMashiach y de Yahweh. Y gracias, Padre, por la vida de tu Hijo. Gracias, Señor, por entregar a Yeshua HaMashiach en esa cruz que nos redimió, que nos compró, cuando resulta ser que esa ira que tú descargaste sobre tu propio Hijo era para nosotros. Ahí se demostró el amor que tú tienes para con nosotros, Yeshua HaMashiach. Ahí se demostró lo que tú has hecho, Yahweh, para con nosotros, porque tú nos has perdonado, nos has dado un tiempo de gracia, un tiempo en el cual podamos buscarte, hallarte y arrepentirnos, recibir a Yeshua HaMashiach, recibir a Cristo Jesús como Señor y Salvador y escapar de la ira venidera. Como dice tu palabra en Apocalipsis, dice, retén fielmente lo que tienes. Dice, paz y Señor te damos, Señor, porque tu palabra dice, Señor, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Y así lo confiamos y así lo creemos, Señor, y así lo tomamos, Padre. Que en este tiempo haya arrepentimiento, haya avivamiento, que en este tiempo se encienda esa llama del Espíritu más que nunca, porque sabemos que el derramar del Espíritu Santo de tu Ruach HaKodesh sería más fuerte que nunca en este tiempo. Y así lo sabemos, Señor, y queremos aferrarnos, Señor, del Espíritu Santo, Señor, para ser limpios, para ser transformados. Limpia, Señor, nuestros cuerpos para que el Espíritu Santo habite en este templo que somos nosotros de manera agradable y permanezca ahí, Señor. Gracias te damos, Yeshua HaMashiach. Trae sanidad, Señor, a toda persona que lo necesita. Trae sanidad, Señor, de su cuello, de su espalda, de sus piernas, Señor, de los músculos, de los huesos. Trae sanidad en sus pulmones, en su garganta, en su nariz, en sus ojos, en su oído. Trae sanidad, Señor. Trae sanidad a todas estas personas que están padeciendo, Señor, del COVID-19, Padre.
Que sea, Señor, tu voluntad y tu mano obrando en esas vidas, Señor. Que sea tu voluntad sobre esas vidas, Señor. Que tu voluntad se cumpla para testimonio, Señor. Para testimonio. Gracias te damos, Yeshua HaMashiach, por este tiempo compartido y porque tu palabra es fiel y verdadera, porque tu palabra ya no cambia, tu palabra no caduca, no vence. Porque tú no eres hombre para mentir ni hijo de hombre para arrepentirte. Por eso confiamos en ti, Señor, y no en ningún hombre. Solo en ti, Señor. Gracias te damos en el dulce nombre de tu Hijo Yeshua HaMashiach. Amén, amén y amén. Gracias, Señor, por este tiempo. Bendiciones para todos. Terminamos, Señor. Gracias, Padre. Bendiciones. Bendiciones a todos. Espero que les haya gustado este mensaje, que haya sido bendición, ¿sí? Para ustedes. Bueno, si quieren lo pueden compartir, ¿sí? Me parece que hay es un mensaje que tiene mucha revelación. Si quieren lo pueden compartir. Me parece que no es para mantenerlo ahí, ¿sí? Este mensaje, sino para que pueda llegar a esta enseñanza. Me parece que es un mensaje importante que nos habla de este tiempo, ¿sí? Acá yo no estoy pidiendo nada a cambio, no estoy buscando fama, no estoy buscando dinero, acá la gloria se la lleva el Padre. Esto es para el Padre, todo esto es para el Padre, y que el hecho de que, como dije en un principio, ya desde el hecho de que yo esté enfrente de una cámara, solo el Padre lo puede hacer, y es cumplir con su palabra, porque eso es a lo que fui llamado, a cumplir con su palabra, y a que este evangelio de reino, como dice la palabra, llegue a todas partes, ¿sí? Eso es lo que tenemos que hacer, cumplir la gran comisión, ¿sí? Cumplir con lo que dice Mateo 28. A eso fuimos llamados, a hablar la palabra, a dar testimonio, a expandir el evangelio, ¿sí? Bendiciones a todos, bendiciones a todos. Gracias, Padre Santo, gracias.